bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, arrancamos con este tema que le he puesto por título Revolución R819. La sigla R819 está basado en un versículo, y hace mucho tiempo habían armas que les ponían una sigla, como para poder identificarlas, y lo hablo porque Dios ha traído a mi vida este versículo y para mí es un arma para estos tiempos. Entonces, Revolución R819. R819 está basado en Romanos 8, versículo 19, que dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Hay otra versión que dice: la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Hay un pueblo necesitado de Dios que espera que nosotros nos manifestemos, que espera que nosotros podamos llevar ese mensaje. Pero entendemos que estos tiempos difíciles, estos tiempos proféticos, estos tiempos futuros donde se están levantando cosas en contra de la iglesia, como que hay países donde no se puede hablar el evangelio, donde tener una Biblia en las manos es literalmente un delito de Estado. Y no nos tenemos que ir muy lejos, eso lo podemos ver en Corea del Norte y en algunos países europeos, pero aún aquí en Colombia, en esos momentos se está tramitando una ley que es la ley de las terapias de conversión. ¿Cómo así? Están impidiendo que un pastor, un líder, inclusive los propios padres pierdan la potestad de que si en algún momento un hijo le dice que tiene una identidad de género, que siendo hombre se identifica como mujer y siendo mujer se identifica como hombre, pues no puede aconsejarlo ni puede orientarlo y tiene que dejarlo, y que si se llega a descubrir que eso lo hizo el papá, pues fácilmente puede caer en un delito de Estado, puede ser demandado, inclusive metido a la cárcel. Entonces nos están cerrando las puertas, la gente no sabe que están sacando a Dios. Pero ahí estamos nosotros, como dice R819, que está esperando Dios junto con la creación. Dios quiere que sus hijos se manifiesten y que la gente se dé cuenta de lo que nosotros podemos hacer, el poder de Dios, porque la palabra dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que somos una voz que clama en el desierto. En Isaías 43 dice que es una voz que clama en el desierto. Por aquí exactamente dice: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Nosotros nos estamos preparando para tiempos futuros. Hoy podemos ver cómo de influencia, estamos viviendo los tiempos finales, lo que profetizaba Mateo 24 está, pero la iglesia verdaderamente, y esta es la gran pregunta, la iglesia está preparada para este tiempo. Yo les quiero decir, hace poco hablaba con algunos amigos sobre la iglesia oculta. Nos estamos ganando entre nosotros mismos, ya no queremos ser influencia. Dios levantó la iglesia, Dios por eso la formó en roca, Dios la estipuló y habló que la iglesia debería ser como una lámpara que no se esconde, no se pone debajo, sino que se pone arriba para que pueda iluminar. En algunos versículos en el Antiguo Testamento siempre Dios reclamaba y le decía a los profetas que el pueblo se dé cuenta que hay profeta en medio de ellos. La iglesia debe ser profética, debe saber que está preparada para estos tiempos difíciles, pero la iglesia está oculta. Se ha encasillado en simplemente enfocarnos ahí. Hace tiempo veía una imagen que subió un amigo de música urbana, Manny Montes, y era un muñequito con un letrero que decía cristianos afuera, y otro le decía ¿por qué quiere que los cristianos se vayan? Y él le decía: no, yo quiero que los cristianos salgan de su iglesia. Hay que llevar la iglesia a las calles, hay que sacar la iglesia. Se está levantando una agenda 2030, una agenda que está afectando las esferas más importantes de la sociedad.
está afectando las esferas políticas, los entretenimientos, las esferas comunitarias, las esferas familiares. Entonces todo va en pos de destruir lo que Dios constituyó. Entonces podemos ver cómo se ha levantado el tema de la ideología de género, de la aprobación del aborto, porque es la forma de disminuir la población sobre la tierra. Podemos ver en países como en Japón que es prohibido que parejas tengan más de un solo hijo. Promueven muchas cosas que están afectando el núcleo. ¿Saben? Satanás sabe que la familia es el arma más poderosa que tiene Dios en contra de él, porque es el núcleo, es lo principal. Y a veces nosotros hemos llevado nuestra relación con Dios aún por fuera de la familia y hemos ocultado verdaderamente. Hace poco me invitaban, mi iglesia, Misión Paz, tiene un tiempo de preparación bíblica, se ama Colex, es Misión Paz Colex. Me invitaron a predicar acerca del evangelismo y de cómo ha cambiado el evangelismo a través del tiempo, cómo enfocar el evangelismo, cómo saber ganar gente. Y yo les hablaba de 3 aspectos principales. El primero es tu familia, cómo evangelizar mi familia. El segundo es el aspecto tu entorno, cómo evangelizar tu entorno. Y el tercero es cómo impactar la sociedad. Cómo poder llevar ese mensaje de Dios y poder ganarme a mi familia, a mi entorno y mi sociedad. Mi familia, los que viven conmigo y aún los que hacen parte de mi unión sanguínea, tíos, primos, abuelos. Segundo, mi entorno. El entorno es tu trabajo, donde estudias, tu barrio, tu vecino. Hay gente, y una pregunta que yo les quiero hacer y que lo tomen es muy personal. Tu vecino sabe que tú eres cristiano. Tú has ido a tocarle la puerta a tu vecino, a decirle, Cristo te ama. A veces somos, como decían, cristianos a la secreta, cristianos agente 007, y nosotros tenemos que mirar cómo la gente tiene que darse cuenta que nosotros somos hijos de Dios. A ti no te hace cristiano subir versículos bíblicos a un estado, no te hace cristiano poner canciones, no, a ti te hace cristiano el ser amable, el ser ético, el ser moral, el ser decente, en guardar respeto. Eso te hace más cristiano que publicar versículos, porque simplemente estamos exponiendo una palabra, mas no la estamos viviendo. Y es algo que nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Cómo impacto la sociedad? Les cuento, en el tiempo del paro, Cali estaba completamente destrozada. Eso parecía tiempos apocalípticos, cosas incendiadas, lugares destruidos. Y la iglesia se había ocultado, se había metido, y en mi desespero de que la iglesia tenía que ser relevante, llamé a mi equipo, a mis muchachos, y los reuní. Les dije, vamos a hacer un impacto, vamos a impactar la ciudad. Hicimos un evento en uno de los puntos de resistencia en el barrio Siloé. Para los que conocen saben que es uno de los barrios más complicados dentro de la ciudad. Hicimos un impacto donde pusimos una tarima, hicimos música, predicamos, evangelizamos. De las cosas que a mí me impactaron en ese tiempo, familia, fue que 2 niñas, una niña de 15 años aproximadamente y una niña como de 10 años, se me acercaron, le estuvieron preguntando a varios muchachos, las mandaron conmigo que estaba organizando el evento, y me dicen, hola, mira, te quiero hacer una pregunta, ¿hasta qué horas ustedes van a estar aquí en el evento? Y yo les dije, aproximadamente hasta las 9 de la noche. Entonces la muchacha le dice, ay, muchas gracias. No se movieron ahí, pero una le dijo a la otra, ve y dile a mi mamá que saque la fritanga. Y entonces yo la paré y le dije, ¿cómo así? No, es que mi mamá vende fritanga y con eso es que nosotros sobrevivimos. Entonces ese día llevaban, desde que arrancó el paro, no habían podido y estaban viviendo de lo que le podía dar los vecinos, de lo que ella podía, como que lavar ropa, hacer cositas así por miedo a que sucediera algo. Ese día la señora sacó fritanga y mi propuesta, mi motivación fue decirle a todo mi equipo de trabajo
que esa fritanga tenía que acabarse lo más pronto posible, pero que tratáramos de no comprarle al precio que ella vendía, que si de pronto vendía una empanada de 1,000 pesos, paguemos era 2,000. Y ese día la señora casi en 40 minutos vendió toda la fritanga. Al frente de nosotros había un cañaveral, un supermercado, donde uno de los trabajadores se me acercó, me preguntó lo mismo, que hasta qué horas íbamos a estar. Y pues el señor, yo le dije, vamos a estar aproximadamente hasta las 9. Y él me dijo, ay, qué bueno, le voy a decir a mi jefe que hoy podemos abrir hasta las 9. Llevaban muchos días, aproximadamente 20 días, de que a las 4 de la tarde la gente se metía a sus casas, porque todas las noches había pelea con la policía. Ese día, como dice el himno nacional de Colombia, cesó la horrible noche. Por primera vez en Siloé, ese día la policía no fue a tentar el punto de resistencia. Durmieron en paz, hubo tranquilidad. Quiero decirles que nosotros estamos en la posibilidad. Dios les confió algo a usted. Primeramente, Dios te confió una iglesia que se llama Jesús Home, que es la casa. Pero también te confió una ciudad que es Popayán. Yo sé por lo que en estos momentos está pasando en la ciudad. Estamos en un tiempo de conflicto armado muy, muy, muy fuerte. Y tú te tienes que levantar. Tienen que llevar a la ciudad a que pierdan el temor. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Mateo 11:2. Solo los violentos lo arrebatan. Violentos no es ir a tirar piedra. Violentos no es ir a agredir a alguien. Violento es meternos en guerra espiritual. Tenemos que saber que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Y tenemos que ser fuertes en oración, pero también relevantes en la sociedad. Que la gente vea una iglesia que está en comunidad, que está tratando de impactar la ciudad, unificarla en oración. Sé que es tiempo de levantarnos en ese clamor por Dios. Por eso necesitamos que la iglesia no sea oculta, que la iglesia sea relevante, afectar todas las sociedades. Tú no le puedes llegar a una persona que tiene hambre, háblale del evangelio, sino tocar su necesidad. ¿Sabe? Jesús impactó a mucha gente, pero se ganó 12 personas. Pero de la manera que Dios se ganó a Pablo, de la manera que Dios se ganó a Juan, fue de una manera muy especial. Tocó su necesidad. Y lo podemos ver, familia, en ese caso, cuando Jesús llega a la barca y Pedro viene con Juan de pescar toda la noche. Y yo quiero que tomen eso mucho en su corazón. Venían de pescar toda la noche. Pedro es un pescador de experiencia. Él no era solamente pescaba para su familia, era un empresario dedicado a la pesca. ¿Saben? El nombre de Pedro no fue que Dios se lo puso como tal. Dios le dio fue el significado a ese Pedro. Se llamaba Simón, llamado Pedro. Ese Pedro venía de la sociedad que él tenía, porque como él era mercader de pescados, así le decían en otros sectores. Cuando tú lo puedes ver, dicen Simón, llamado Pedro. Y viene y se encuentra con Jesús, y Jesús lo lleva al lugar donde él fracasó, al lugar donde él perdió. A ese punto le dice, ve conmigo. Hay lugares donde tú vas a fracasar, hay lugares donde tú vas a perder. La diferencia de una segunda oportunidad es que la primera vez lo hiciste solo. Fracasaste en tu matrimonio, pero de pronto Dios no estaba contigo. Fracasaste en tu noviazgo, pero Dios de pronto no estaba contigo. Fracasaste en una empresa, pero de pronto Dios no estaba contigo. Pero cuando Dios llega a tu vida, Dios vuelve y te dice, volvamos al lugar donde tú perdiste. Volvamos al lugar donde no tuviste victoria, pero esta vez vas conmigo. Y esta vez vas a hacer lo que yo te diga. Yo quiero que tomen eso en su corazón. Y Pedro llevó, todos conocemos la historia, llevó a Jesús y tiró la red, pero una palabra clave en Pedro: en tu nombre tiraré la red.
ese nombre tan poderoso. Es el nombre de Jesús, que hace doblar rodillas en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y la multitud de pescados salieron. ¿Saben? Cuando tú haces las cosas en el nombre de Jesús, Dios te va a dar victoria en lo que fuiste derrotado. La iglesia, Dios le va a dar victoria en lo que fue derrotado. Dios traerá ese pan para su vida. Tenemos que ser transformadores en este tiempo. Tenemos que saber cuál es mi propósito para este tiempo. Tenemos que revolucionar. Tenemos que ser agresivos con eso. ¿Saben por qué? Porque estamos en tiempos finales. La palabra se ha ido cumpliendo. Es increíble ver cómo a través de la música se afecta a la sociedad. Es increíblemente que ya la gente no lo hace oculto, ya la gente es explícita. Hace poco me llegó un video y empecé a estudiarlo, como en Brasil la cantante de música rock alternativo, Madonna, cómo reunió más de 50,000 personas en un estadio, con 50,000 personas, sin ningún escrúpulo, hizo un ritual satánico a la luz de todo el mundo. A mí no me preocupa que pase eso, porque la palabra dice que va a pasar. Todo lo que está sucediendo, la palabra ya dijo que iba a pasar. A mí me preocupa es cómo la iglesia está reaccionando frente a eso. Cómo la iglesia está evolucionando frente a eso. Saben, Dios nos dio una bendición a través de la palabra que marcará nuestra vida. La unción postrera será mayor que la primera. Pero estamos en un desierto. A mí me encanta estudiar la vida de Juan el Bautista. Después de que 500 años Dios no le hablara al pueblo directamente, se levanta un familiar de Jesús, donde se le da la orden de ser el que preparará el camino de Jesús. Y por eso se les consideraba que él es el profeta mayor sobre todos los demás. Porque saben, cuando tú lees de Génesis a Malaquías, todos los profetas anunciaron la venida de Cristo. Pero Juan el Bautista no la anunció, preparó el camino. Y fue muy difícil, fueron unos tiempos de agresividad donde él sabía que no podía ni siquiera estar en la carne. Dice que se alimentaba con legumbres, agua, e inclusive vestía con unas pieles, su aspecto no era bien. Pero él lo hacía porque él le quería demostrar a la gente. Y fue el único que tuvo el privilegio de bautizar y ver la gran Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo en un mismo escenario. Pero eso él lo vio a través del trabajo que él hizo. ¿Qué trabajo estamos haciendo nosotros, iglesia? ¿Qué trabajo estamos haciendo nosotros? Hoy que tú me estás escuchando, yo te invito a que te prepares espiritualmente. ¿Cómo vamos a revolucionar una ciudad? ¿Cómo vamos a revolucionar una familia? Primeramente empiezo por mí. Revoluciónate en Dios. Capacítate. Estudia más sobre la palabra. Pero ahora no es necesariamente estudiar de palabra, hay que estudiar de muchos aspectos. Yo me he capacitado en otros temas que no tienen que ver netamente teológicos, también tiene que ver con temas históricos, temas psicológicos, temas de psiquiatría. Tenemos que capacitarnos en todo, temas políticos, temas sociales, temas de influencia en la sociedad. ¿Sabe? Porque el pueblo perdió por falta de conocimiento. En mis 20 años con Dios, siempre he tenido la convicción de que Dios traerá un renuevo. Dios volverá a levantar. Dios está esperando nuevos David, nuevos Danieles, nuevos Isaías, nuevos Elías. Dios está esperando. Y ese puede ser uno, tú puedes ser uno de ellos. Empieza a elevar tu oración y amplia, ensancha tu tienda. A veces nos volvemos egocéntricos en Dios, porque solo nos comunicamos con Dios en la mañana solo por nosotros. Orar por mi trabajo, por mí trabaja, por mí.
Yo te invito a que también saques tiempo y ora por los demás. Ora por tu vecino, ora por tu amigo, ora por tu jefe, orar por los demás. Cuando tenemos esa responsabilidad de orar por los demás, les aseguro que tenemos mucho por qué orar. Eso es Romanos 8, empezar a manifestarnos. No podemos seguir en silencio. ¿Saben? Hay un espíritu que se está levantando en las iglesias, que es el espíritu de estupor, un espíritu lento, pasivo, un espíritu que hace que las iglesias no reaccionen, que caigan en la monotonía, en la cotidianidad. Desafíese nada más. Si no nos ponemos desafíos, si no nos ponemos metas, no podemos lograrlas. Es claro cuando Dios dice en Habacuc 2:3, la visión se realizará en el tiempo señalado. Ok, ese es el objetivo. Pero el propósito es marches a su cumplimiento. Y aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Eso es lo que quiero enseñarles el día de hoy. De poder nosotros focalizarnos. ¿Qué queremos? Reúnanse con su pastor. Pastor, enséñenos, muéstrenos cómo ganarnos nuestra ciudad. Nos preocupa nuestra ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Cada día tiene que ser milagroso. Estamos en los tiempos donde los avivamientos se están activando, donde la iglesia está activando la oración, donde se van a sanar enfermos. ¿Saben? Estamos en tiempos donde abunda el pecado, se va a abundar la gracia de Dios. Hace poco unos amigos, yo no pude estar, pero uno de los centros comerciales más importantes de nuestra ciudad, que está recién inaugurado, se llama el Mall Plaza. Entre ellos hicieron una adoración pública, evangelizaron, pusieron letreros, damos abrazos gratis, y estamos en una onda espiritual aquí en Cali de poder ganarnos cada uno de los escenarios, porque queremos ser revolucionarios. Pero nosotros no revolucionamos con guerra, nosotros no revolucionamos con agresividad. Eso lo hacemos en temas espirituales. Nosotros revolucionamos con el amor. Atendiendo, yo hago algo que se llama Caravanas de Amor, lo hacemos en diciembre. Reunimos 200, 300 comidas y vamos en las calles y repartimos. Hacemos ollas comunitarias en barrios donde sabemos que la situación económica no es muy viable. Pero ¿saben? Dios pone el querer como el hacer. Y tú que estás escuchándome, hay algo que late en tu corazón, algo que te reactiva, que te palpita en tu corazón, y has venido tú pidiéndole a Dios que te muestre cómo hacerlo, y que no sabes, inclusive te has sentido tímido de hacerlo, que sientes que no puedes capaz. ¿Sabes? Si Dios te lo puso es porque tú puedes hacerlo. No hay una carga que Dios no ponga sobre el ser humano que no puedas llevar. Dios va a empezar a despertar en Jesús Home una pasión por el perdido, por hacer volver el cautivo a la tierra de Judá. No pienses que son simplemente emociones. La palabra habla, y es como la base de este congreso, de que los jóvenes tendrán visiones, de que los jóvenes tendrán esa visión, ese trabajo, de que vienen grandes cosas. Júntense como iglesia a orar y a trabajar. La fe hay que aumentarla y la obra hay que hacerla. Familia, para mí es una bendición compartirles eso. Yo espero que pueda llegar a su corazón, que pueda marcar su vida, que pueda hacer algo especial.